Jesús, ¿cuándo tuviste conciencia de que la vida cada vez está más medida por los números? Por las cuentas, por la economía, por los balances. Sí, sí. Bueno, evidentemente cuando uno toma más conciencia es cuando empieza a tener formación en ese sentido, o trabaja en eso, ¿no? Pero yo creo que siempre, ¿no? Te cuenta que cuando yo empecé a trabajar ya todo era cuentas, todo era hacer facturas, todo era vender productos, cobrarlos, pero en definitiva el mundo se mueve con números, claro. Es así. ¿Y tú lo viste claro? Sí. Bueno, yo tuve una vocación en principio de ser médico. Ahí va. Pero a raíz de en definitiva, una experiencia de un familiar que estaba muy malito y que terminó falleciendo, pues siendo joven decidí que eso me afectaba mucho y me decanté más por otra rama de estudios, ¿no? Y por eso estudié economía en la rama de empresa. Claro. Lo que pasa es que tú fuiste muy hábil y eso que decidiste estudiar, como es ser economista, es porque antes de decidirlo habías experimentado en el mundo laboral trabajando en una asesoría. Cierto. Y allí había números ya, ¿no? Ahí ya era todo números, ahí ya era todo números. Sí, pero la verdad es que la cultura del trabajo en mi familia siempre ha existido muchísimo. Quizás demasiado. Yo puedo decir que no he tenido infancia, porque empecé a trabajar con 14 años, pero trabajando todos los días. Primero en un negocio familiar y después en una asesoría, ¿no? Y efectivamente, el tema de impuestos, de la que son las relaciones con las administraciones públicas, pues también es un trabajo bonito, duro porque es difícil, pero entender esa relación entre el administrado y la administración, pues también es bonito conocerla, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que hasta llegar a esa asesoría que te abre un poco los ojos de que la vida está llena de números y de economía, ¿no? Tú vienes al mundo en un barrio obrero, Cruz de Humilladero, Paseo de los Tilos. Sí. Bueno, previamente, yo es que siempre me gusta decirlo, porque es verdad que uno no se olvida del origen, y además viví 3 años y medio en un pueblecito de la Sarquía que se llama Benamargosa. Es verdad. Benamargosa. Pero allí fue nada y menos, ¿no? Sí, 3 años y medio claro. Solo. Pero siempre ha habido contacto con... raíces. Sí, sí, exacto. Además, un año me dieron un premio en el ayuntamiento como vecino del año y la verdad es que fue un día muy bonito para mí. Pero bueno, nos vinimos cuando yo tenía 3 años y medio. Lo de Benamargosa era por tu padre y por tu madre. Por los dos, claro. Efectivamente. Antonio y Paqui. Efectivamente, Paquita. Paquita. Así es. Que no es lo mismo. No, es verdad que a mi madre siempre se la llamaba Paquita. Claro. Siempre. ¿Y allí tu padre y tu madre, el campo? Sí, el campo, mi padre hacía también negocios de transporte de viajeros y demás, y aquello a nivel de permiso se puso complicado y ya se vino a Málaga a emprender nuevos horizontes, ¿no? Cruz de Humilladero. Cruz del Humilladero. Barrio humilde, de trabajadores, cierto, de aluvión de muchos lugares de Málaga, entre ellos tu familia, y 3 hijos que tuvieron. Sí, los 3 varones. Los 3 varones, no se complicaron mucho los nombres. No. Tú fuiste el original. Yo fui el raro. Antonio y Paco. Antonio y Paco. Y el pequeñito Juan Jesús. Ahí va. ¿Era ventajoso ser el pequeñito? Para muchas cosas sí, la verdad es que para muchas cosas sí, para otras no, porque siempre me acuerdo que mi madre hasta que
falleció, se refería a mí como el niño. Yo tengo 50 y tantos años y seguía viviendo mis padres el niño de la casa. Pero la verdad es que sí, además los dos se llevan bastantes años conmigo, 7 y 5 años, y digamos que siempre he sido el mimado relativo, porque ya... Sí, un decir. Pero fíjate, es curioso, yo siempre he luchado con ser de tener esa catalogación de ser el mimado, y mis padres no me obligaron a trabajar, fui yo el que al principio decía, si mis hermanos lo hicieron, yo también lo tengo que hacer, ¿no? Claro, te picaba un poco el amor propio, ¿no? Efectivamente. Eso no es fácil, porque hay quien tiene otro tipo de amores, ¿no? Pero el decir que yo podía no estar y estuve, eso dice mucho de ti, por cuanto que al haber sido el pequeño, pues te podías haber relajado un poquito con los surcos que ya habían hecho en los mayores, ¿no? Totalmente, además yo era, digamos, el alumno más brillante de mis 3 hermanos. Yo tenía un expediente académico muy bueno, siempre en el colegio estaba pues en los primeros puestos de los currículums. El nombre antiguo era Colegio Nacional Mixto Generalísimo Franco. Como Dios manda. Como Dios manda, pero no. Y ahora se llama Colegio Doctor Fleming. Anda, qué diferencia, ¿verdad? Sí. Y ahí, bien. Bien. Era un colegio mixto, pero como eran antes los colegios mixtos. Claro, Eran 2 partes simétricas, con una parte central que era infranqueable, por un lado los niños y por otro lado las niñas, con patios separados. Pero se decía que era mixto, aquello no era mixto. Claro. Pero bueno. Bueno, y sacamos los estudios, pero tú no te arrugas y, como bien has dicho antes, no rehusas el tema laboral. No. Porque tú compaginabas, decías, vale, aquí hay que estudiar, pero también hay que currar, ¿no? Sí. Pero porque nadie te lo decía, sino que tú querías experimentar. Claro, y aparte de todo es que lo peor que hay es cuando tienes un hijo que ni trabaja ni estudia en condiciones. Ya. Yo, además, era un alumno brillante en el colegio, en el instituto, pero yo quería trabajar, yo quería hacer lo mismo que habían hecho mis hermanos mayores, y bueno, mi padre me contaba que él crió a su familia, cuidaba de su madre, a los 9 años que se quedó huérfano, dejó el colegio y se dedicó a criar cabras para llevar el sustento para la casa, ¿no? Entonces, criar cabra, leche. Sí, exacto, leche, y después continuó con la leche. Porque Colema estuvo presente en vuestras vidas, la de tu padre, y en tu vida laboral inicial. Sí, no, pero en todo en general. Colema no fue una empresa... A lo mejor estamos hablando de Colema y hay gente que no sabe lo que es, o algunos que sí. Otros que sí. ¿Se acuerdan de la leche de plástico en bolsa? Claro, o los botellines esos de Colema de también. Colema, de cristal, los batidos de chocolate. Cooperativa lechera malagueña, que estaba en la azucarera. Sí, enfrente de la azucarera. Al ladito, ¿no? Y que estaba patrocinada por la UNICEF para que los niños y las niñas, que estábamos faltos de calcio y desnutriditos en los años de la posguerra, años 50 y 60, tuviéramos una carga alimenticia, proteínica, con la leche Colema. Así fue. ¿Y tu padre allí estuvo de transportista? Allí estuvo de repartidor, que era autónomo, él no era empleado, él se compró un camión y el hombre pues tenía a repartir leche. ¿Y allí. tú también? Y yo también. Estuve pues los veranos desde que tengo memoria, pero ya dejando de estudiar en el diurno, que pasé al nocturno, pues todavía no tenía los 15 años cuando me puse a trabajar con mi padre, sí. ¿Levantándote tempranito? Pues sí, en verano a las 4:30 de la madrugada. Porque la leche tenía que estar fresquita. Efectivamente, y había que repartirla y tenerla repartida a las 9 ya en todos los sitios. Claro. Pero en invierno tenía un privilegio, que era que no iba a cargar a la fábrica, sino que le esperaba a mi padre. Entonces me levantaba. ¿Ya había cargado? Exacto. Y yo me levantaba a las 6 menos cuarto de la mañana aproximadamente. Por tanto, alguna carretilla y algunas cajas de leche has cogido, ¿no? Sí, bastante. Me he mojado muchas veces de madrugada repartiendo leche.
y todo esto. Yo, mi familia, pues muchas veces les aburro porque quiero también hacerles partícipe de lo que es la cultura del esfuerzo. Y bueno, me dicen que soy muy pesado. Es verdad que tuvo su parte positiva, muchísima, yo no lo cambiaría. Pero es verdad que yo no he tenido niñez, yo siempre he estado trabajando y siempre he tenido una edad mental superior a la edad biológica. Yo pocas veces he jugado, yo ya directamente con 12 años estaba los veranos trabajando. O sea, sabías lo que querías. Sí. Y los juegos estaban para otro, a lo mejor. Sí, o los entretenimientos. Pero hubiera estado bien haberlo vivido. Un poquito en falta, ¿verdad? Ya no, evidentemente, no. Pero creo que me ha hecho quizás demasiado responsable con las cosas. Sí, bueno, serio. Y formal. Sí, demasiado formal, ¿cierto? Cierta dosis de locura hay que tener. Y digo yo, Jesús, ¿y cuánta de culpa tiene Paco? Bueno, Tu hermano Paco. Porque no se puede disociar tú y Paco sin que Antonio se quede a un lado. No, está claro, está claro. Pero hay un tándem en tu vida, sobre todo profesional, que también lo habrá en lo personal, donde estáis a la par. Sí, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en la asesoría, fue porque había una vacante de botones y mi hermano era administrativo. Que ya en la estaba ahí trabajando. Ya está, claro, es mayor que yo, 5 años, entonces estaba trabajando y entonces pues habló para que yo empezara a trabajar. Y desde entonces, salvo una breve etapa que estuve trabajando de jefe de administración en una empresa de instalaciones eléctricas, pues siempre hemos estado trabajando juntos. Entonces eso une mucho, claro. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Porque bueno, siempre se dice, mira, las empresas, los negocios, mira, con la familia, cuidado, que luego las cosas se malinterpretan, como con los amigos muy cercanos, ¿no? Y sin embargo, el tándem Paco Fortes y Jesús Fortes funciona. Sí, ha funcionado y sigue funcionando. No está exento de sus dificultades, lógicamente, porque las dos somos personas con un carácter fuerte. Pero os complementáis. Sí, y sobre todo, hombre, nos tenemos mucho cariño, como hermanos que somos después de tantos años, ¿no? Así es. O sea, qué mejor que ya nos conocemos, ¿no? Me vengas por aquí, que tú y yo ya hay muchos kilómetros recorridos conjuntamente. Totalmente, muchísimo, porque tener relación con los hermanos es verdad que se puede tener y se tiene intensa, pero cuando además has vivido tantas cosas en común, has trabajado juntos tantos años y luego también tienes círculos de amigos en común, o sea que es una unión muy fuerte. Claro. En la asesoría tú ves el horizonte que puede haber en tu vida, aunque bueno, estas cosas, como se suele decir, vamos día a día, minuto a minuto, ¿no? Partido a partido. La medicina aparece, pero luego desaparece, como bien has contado antes. Y llega el momento en que, además de compaginar el trabajo, ya Colema se queda atrás. Sí. Pero ya uno le ve la punta al lápiz y dice, aquí hay que salir adelante, ¿no? Hay que estudiar. Se descarta medicina y estudiamos económica. En el Ejido, en Málaga, ¿no? Totalmente, así fue. Nocturno, claro, porque no había otra forma de compaginar. Claro. Y bueno, y ahí estuvimos estudiando todo el... Ahí no fui un alumno brillante, porque es que era imposible. Luego, para colmo, también estaban las aficiones deportivas, porque uno también hacía deporte. Menos mal. Sí, no, está claro. Todo era trabajar. Hacía deporte y, oye... Y estudiar. Y también era con un cierto nivel... No participaba en competiciones, pero cuando participé las gané, o sea que... ¿Algo de judo? Karate. ¿Y karate? Karate-do, karate japonés a mano vacía. Arte marcial. Se llama arte marcial. Que sí. Eso, digamos, te desahogaba y te quitaba adrenalina, ¿no? Quita mucha adrenalina. Claro. Y tranquiliza mucho, te hace mucho más pacífico. Controlas. Se habla de las artes marciales como deportes agresivos. Exacto. Todo lo contrario. Claro. Es deporte de control y de saber dominarte y saber dominar las situaciones. ¿Y llegaste a tener nivel?
Sí, ya te digo que la verdad es que lo dejé siendo cinturón negro primer dan, pero además a mí me dieron clases los dos únicos maestros japoneses que hubo en aquella época. Anda. Y durante muchos años, y un cinturón negro de cualquier otro gimnasio no era el cinturón negro del gimnasio Club Brieva, donde empecé, en el Kurobi, donde terminé. Allí, sí, exacto. Sí. Todo un Con templo. Javier Con Brieva. Javier. Alguna exhibición incluso rodamos de aquello, por ahí está, claro. en la hemeroteca. Fue santo y seña en Sí. las artes marciales, Sí, ese gimnasio. Sí, ¿Qué muchísimo. apuesta hizo Javier? Muchísimo. Además, él fue quien se trajo al primer maestro japonés, Me acuerdo. Muraishi Nagashita. Y él contigo, pues, te formó, Sí. te entrenó Sí. y te educó. Sí, es una educación también. Claro. Yo me acuerdo que mi segundo maestro, Aki, estuvo enfadado conmigo durante un tiempo porque en el campeonato que se organizó, que yo por cierto gané, en el Kumite había en uno de los combates, pues yo estaba continuamente marcando al contrincante, sí, y no me daban el punto. Y simplemente, ¿qué es marcar al contrincante? Marcar, porque en el karate, en aquel campeonato se permitía el contacto de pierna completo. Vale. Pero de puño en el tronco sí se podía contactar, pero en la cara no. Vale. Entonces marcar es señalar a la cara. Vale. Tienes que hacer un gesto brusco y retirar el brazo rápido para no hacer daño a tu oponente. Y tú marcabas la cara del contrincante. Y yo marcaba y no me daban el punto. Y simplemente por poner un gesto, el maestro al final no me felicitó por haber ganado, sino por haber protestado al árbitro. Estaba muy dolido conmigo. Hasta para eso hay que tener control. Sí, hasta para eso. Entonces ahí aprendí un poco la cultura japonesa, de la disciplina, del aguantarte el autocontrol. Exacto, la injusticia. Porque seguro eso, que en más de una ocasión en tu vida profesional, no creo que en la personal, te hubiera gustado marcar a más de uno, ¿no? Sí. No marcar, sino a impactar. A impactar directamente. Sí. Me hubiera encantado, sí. ¿Mira por dónde? Vino bien. Sí. Esa experiencia. Sí, mucho. Para desfogar, sí, y para controlar. Sí. Ahora la echo de menos. No hay tiempo. Sí hay tiempo, siempre hay tiempo, pero bueno, hay también otras prioridades, también con los años te vas volviendo un poquito más cómodo, claro, pero quiero volver, aunque sea de autoentrenamiento. Nunca es tarde, además, dice que muchas de las cosas que se hicieron antes no se han perdido, que las recuperas rápido, ¿eh? Sí, hombre, hay cosas que sí, la técnica puede, lo único que pasa es que la preparación física... No está de más, ahí lo apuntamos. No está de más, ahí queda. ¿Quién sabe? Málaga, Alameda, Colón, por ahí también, o calle Campos. No, donde empecé a trabajar fue en calle Blasco de Garay. Cerca de calle Córdoba, paralela a calle Córdoba. Ahí está. De momento Benalmádena no estaba en el horizonte, ¿no? No, y fue una casualidad, la asesoría en la que trabajábamos quebró, mi hermano dio el paso al frente porque siempre ha sido y es un hombre muy valiente, muy emprendedor, y entonces, siendo muy joven, pues me dijo, oye Jesús, yo voy a hacer las nóminas y seguros sociales este mes, como siempre la he hecho, aunque la empresa había quebrado. Y yo pues dije, oye... Porque os ibais a ver en la calle, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿os reflotabais vosotros la empresa o al paro? Totalmente. Y tu hermano dijo... Yo sé hacer esto, pues voy a prepararlo, ya ves, antes no había ordenadores, eso se hacía cálculo con calculadoras, las nóminas, se escribían a máquina, ¿no? Y ya está, no había más. ¿Tú habías hecho ya la carrera? No, que va, yo tenía 18 años entonces. O sea, que la apuesta de seguir en la empresa, pese a que la empresa se iba al garete, te pilló a ti, nada, joven. Sí, muy joven. Y tu hermano con 7 o 5 años más, ¿no? 5 años más, 23 tenía él. Y él te dice que... No, bueno, te cuento, ahí empezamos con aquello, después se asoció un profesional, porque mi hermano no había terminado la carrera entonces, claro. Manuel Rodríguez, que no es solamente un ex socio o socio, es familia,
De ahí el nombre de la empresa, Fortes y Rodríguez, sí. Vale. Falleció ya desgraciadamente el año pasado, pero se convirtió en nuestra familia. Claro. Y de hecho el motivo de que yo continuara, porque cuando acabé la carrera tuve un ofrecimiento muy bueno de una empresa del grupo Repsol. Amigo. Además me quería fichar para un puesto directivo. Pero él habló conmigo y me dijo: Jesús, que yo estaré una serie de años, pero pronto, en cuanto ya pasen unos años, yo me retiro y esto es para ti, yo te vendo mi parte y me jubilo antes. Y bueno, y tomé la decisión. Porque lo de Repsol implicaba irte fuera, a lo mejor. Primero era en una fábrica que había de hielo entre Málaga y Canarias. Vale. Y después era trabajar por toda España, porque eran unas gasolineras por toda España. Durillo. Aunque la oferta fuera buena. Curiosamente, durante algunos años pensé que me equivocaba, después no. Fíjate. ¿Sí? ¿Te quedó ese resquemor? Sí, porque yo creo que me hubiera ido bien ahí también en una empresa. Volar un poquito. Sí, me hubiera ido bien. Pero bueno, en definitiva me quedé en la asesoría y también considero que no puedo quejarme. Un momento, vamos a ver. Porque si tú hubieras volado con Repsol, a lo mejor no hubieras reparado en Benalmádena. Pues hombre, ya había entrado a Benalmádena en mi vida, como te dije, con 18 años ya montamos la oficina aquí. Y entonces ya estaba. La que recuperaste. Exacto, pero... ¿Porque aquí había sede o porque aquí había negocio? Aquí había negocio. Amigo. Había ya clientes en Málaga. Efectivamente. Que eran de Benalmádena. Exacto. Y además había expectativas. Exacto. Y ese fue el motivo. Y ese fue el motivo de establecerse aquí. 18 años. A montar el despacho. Sí, así fue. Yo era el Botones, pero que trabajando desde el principio, además, este año se cumplen los 40 años de la fundación del despacho. Qué bueno. El Botón es el que iba y venía. Exacto, el que iba a la calle a repartir. Ahora que se hace todo por internet, por correo electrónico, antes no había ni administración electrónica. Pues empecé con una bicicleta y después una móvil que me regaló mi padre. Mira qué bien. Y así fue. Y pateando toda Benalmádena. Toda Benalmádena. Ya habías pateado el centro en Málaga, ¿no? Ya había pateado el centro en Málaga. Eso de ser Botones. Sí, ya me conocía toda Málaga. Y en Benalmádena, pues también todos los rincones, zonas que solamente la gente de aquí de Benalmádena conoce, la gente del lugar. Carola teníamos clientes y yo me movía por aquella zona como por mi casa, ¿vale? ¿Que te lo has pateado? Sí. Claro. Benalmádena la conozco muy bien y además es mi ciudad. Yo no, claro. Mi hija es de aquí y yo soy de aquí. A mí que no me digan que no soy de 3 sitios. Ya te he dicho, Benamargosa, Málaga y Benalmádena. Es que se puede querer a 3 municipios. Claro. La sede de Benalmádena va creciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo era Benalmádena cuando en esos años 90, ¿no? Por ahí. 80, fíjate. 80. ¿Cómo era Benalmádena? Bueno, pues donde está hoy el despacho había un muro, en la calle San Telmo, y ahí estaba la casa de la condesa. Anda. Por ejemplo, te puedo decir, claro. Aquello era pequeñísimo. Yo me acuerdo que cuando íbamos a trabajar y no encontrábamos aparcamiento en la propia calle, ya estamos años más tarde que ya tuve coche, claro. Pues ya protestábamos, decíamos, uy, esto se está poniendo imposible por no encontrar aparcamiento en la propia calle. Hay que ver. Bolín, este alcalde. Era alcalde Bolín, claro. Bueno, estuvo tantos años de alcalde que ya hubo muchos periodos que no. Hubo el periodo de Ramón Rico, que ahí Bolín no olió la alcaldía, ¿no? Es verdad. Pero efectivamente Benalmádena está allí. En sus virtudes y en sus defectos está muy relacionada con Bolín. Sí, forma parte del ADN del pueblo. Sí, de hecho, yo tengo que decir que, mezclando con algo que supongo que hablaremos después, mi vida política, sí. Yo tuve mucha confrontación con Enrique Bolín, pero la verdad es que yo me siento bien habiendo pedido que se le haga un reconocimiento. Y yo creo que... Lo cortés no quita lo exacto, yo creo que se merece que el puerto deportivo de Benalmádena, que se llame Puerto Deportivo Enrique Bolín. Sería bonito. Pues mira, desde lo personal estoy contigo,
porque ahora que estoy investigando sobre la historia del puerto con motivo de esos 50 años de historia, desde que se solicitara y se concediera, si ha habido un valedor continuo y permanente, con sus luces y sus sombras, para que el puerto saliera adelante. Sí. Enrique. Y tuvo mucha inventiva. Él supo crear, de hecho, cuando se dice que Benalmádena es el lugar de la Costa del Sol, de más elementos de ocio y divertimento, y no es mentira, es así. Y en gran parte fue su visión, hay que reconocerlo. Lo que hace tener una gestión con tiempo. Sí, hombre. Porque claro, en el año 66 creo que ya fue alcalde por primera vez. Y ya venía de antes también, un poquito 62 también. O sea que, pero bueno, ahí está la cosa. ¿Y quién te iba a ti a decir que luego, cuando te consolidaste bien Benalmádena, hasta con un despacho de lotería? Sí, eso me lo vas a contar luego. Eso te lo contaré luego. Es, sí. Ya no solamente el Botones, sino que ya el Botones ejerce como técnico. Sí, como economista. Como economista. El despacho a tope. Sí, ha crecido. Creciendo en muchos ámbitos. Porque de hacer sota, caballo y rey, hoy hiciste y hacéis toda la baraja, digamos, de las posibilidades de servicio. Ya somos un multiservicio, claro. Asesoría laboral, fiscal contable, jurídica, que nos hemos asociado con un despacho muy potente, Martínez Echevarría. Y también llevamos seguros, llevamos inmobiliaria y tenemos también una pequeña delegación en Málaga. O sea que el abanico de posibilidades, el crecimiento es potente. Sí, sí. Y eso que la política a mí me ha perjudicado. ¿Te ha frenado? Claro. Es que date cuenta que los años más fructíferos para cualquier empresario, desde los 38 a los 50 y yo más, los pasé en política. Entonces, eso frenó ese desarrollo empresarial. Sí, porque bueno, a lo mejor podías haber hecho como otros, ¿no? Estoy, pero no estoy. Ya. Pero tú cuando estás. Totalmente. ¿Eso qué implica? Que no se puede estar a la vez en muchos sitios. No, pero es una pena que, y además la legislación está muy mal hecha. La legislación penaliza que la gente pues sea empresario y que tenga otras cuestiones, ¿no? Yo puedo decir que a mí la política me ha costado mucho dinero, claro, mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque cuando no estaba en el despacho pues tenía que tener a alguien que me sustituyera y que muchas veces ganaba más que yo le pagaba como empresario más que yo cobraba como concejal en un ayuntamiento. Claro, porque en un cargo público tú no puedes tener dos sueldos, ¿no? No, como sueldos no, puedes tener compatibilidad, cosa que yo la tuve en el ayuntamiento, pero es que la ley está muy mal planteada, porque es que si tú eres administrador de tu sociedad, eso no significa que tú le emplees tiempo a la empresa y se la robe a las cuestiones públicas. Claro. No, es que simplemente que tiene unos negocios que tú tienes el poder de firma. Claro. Y hasta eso pues no es posible salvo que te otorguen la compatibilidad. En Diputación, por cuestiones políticas, pues aquello no era conveniente y ¿qué es lo que hace? Pues ceder la administración a otras personas que la lleven. Con lo que eso supone. Claro. Porque además tú, como muchos políticos, no queréis perpetuaros en la política. No quería. Esto es una etapa y esa etapa no me puede romper mi vida. Esa es la incongruencia. Claro. Se habla de que es bueno que los políticos no dependan de la política para vivir y demás, pero es que luego se penaliza, por otro lado, el que se pueda mantener esas empresas, ¿no? Eso es así. Yo te puedo decir una cosa, mira, y aparte de todo, desde que salió la ley de prevención del blanqueo de capitales, el político ya es un corrupto presunto. Está señalado. Sí, ya es un corrupto presunto. Yo te puedo decir que nosotros teníamos un acuerdo de colaboración con el Banco de Santander y ¿qué es lo que ocurre? Ahí no había nada de administraciones públicas, pero como yo ya era cargo político, pues había que suprimirlo. Y tú dices, y encima bajo sospecha. Y encima bajo sospecha. No, es lamentable. Ni tanto ni tan calvo. No.
Yo creo que toda la corrupción que hubo, sobre todo en la Costa del Sol, el caso Malaya y demás, ha afectado a la visión que tiene el ciudadano de la política, y no solamente en Málaga, ya en toda España, En todos ¿no? los ámbitos. Pero al final lo que hay es mucha gente que se le ocurra muchísimo. Es verdad que ha habido mucha huida de talento, Claro. y el nivel promedio ha bajado. Claro. Pero todos con sus capacidades son gente entregada, son gente que dedican muchas horas. Claro. Es verdad que hay muchos que necesitan de la política para vivir, y eso es lo que se pierde libertad, y eso a mí nunca he querido entrar en esa dinámica. Yo he querido ser libre siempre. Claro. ¿Quién te iba a decir a ti que cuando tú te vienes de Botona a Benalmádena, tú te ibas a meter en temas políticos relacionados con el PP o con grupos independientes, en la Diputación? ¿Quién, no digo que te engañes, pero quién te lleva al huerto de la política? Bueno, hay dos personas. Uno, hay una cosa que está clara, yo ya era simpatizante del Partido Popular, o sea que no estamos hablando de que aquello me era ajeno. Pero es verdad que mi hermano tuvo pretensiones políticas, otra vez aparece, tuvo pretensiones políticas, y entonces, bueno, pues hubo una serie de personas que nos afiliamos para apoyarlo. ¿Qué años eran? 95. ¿Quién estaba por aquí? En el año 95 estaba Antonio Socias, y se estaba negociando la incorporación de personas del CDS, de Miguel Muñoz. Era el tránsito. El tránsito de Miguel Muñoz. Vale. Y en ese tránsito, pues digamos que se eligió a Miguel Muñoz, y un buen amigo, y que además también ha tenido una presencia muy fuerte en el municipio, cuando esto era un pueblo de verdad, claro. Enrique Gavilán. Claro. Enrique Gavilán fue el que me propuso para entrar en la ejecutiva local del Partido Popular. Vale. Entonces Miguel pues me propuso, y ahí empecé con un cargo directivo en la ejecutiva del Partido Popular de Benalmádena. Yo creo que sería el año 96. Qué bueno. ¿Te dio tiempo a tener relación sentimental? Sí. Porque claro, todavía no hemos hablado de las empresas. Hemos hablado de la empresa, pero no de las otras empresas. Hemos hablado un poquito de la política, que seguiremos. Pero, ¿y en lo personal cómo se compaginaba? Porque, hombre, uno tiene que tener, bueno, vínculos personales. Está claro. ¿Te casaste? Claro. Me casé, la verdad es que he tenido muy pocas relaciones en mi vida. Yo he tenido, bueno, quizás soy de una generación que había mucha vida nocturna, pero poco compromiso. Vale. Hay que decirlo, ¿no? Se puede decir de una manera menos elegante, seguro que no. Claro. Pero es verdad que ya con 25 años tuve... Uno se come el mundo. Sí. Y sobre todo cuando viene hartito de trabajar. Sí. Pues claro. Totalmente. Y la noche, pues no sé si me confunde, ¿no? Pero hay que vivirla. Hay que vivirla. Claro. Yo con cabeza, pero sí he vivido la noche, he conocido la noche de toda la provincia prácticamente. Claro. ¿Y sin compromiso? Y sin compromiso. Amigo, pues claro. Pero ya con 25 años sí que tuve la relación con la persona con la que me casé, en la madre de mi hija. Claro. Pero bueno, aquello no funcionó, y después de unos años que vuelvo a visitar la noche con bastante frecuencia, eso sí, con más cabeza, con más edad. Sí, y más madurez, claro. Exacto. Más curtido. Exacto. Y ya tengo una relación con la mujer que llevo ya 17 años y medio con ella. Bueno, al menos se ha intentado compatibilizar. Sí, no, se ha llevado todo. Claro. Ahora, pero tengo que decir que yo desde el momento en que ya he entrado en la relación he sido extremadamente fiel. En eso no había, ya la noche ya no me confundía. Ahora, hasta que aquello se cuajaba, pues sí, confundía un poquito. Sí, pero evidentemente los años no pasan en balde. Pero tú como buen trabajador, sí que ahí te sigues entregando y sigues apostando. Sí, pero yo creo que hay que ser leal, hay que ser fiel, y si una persona acepta tener una relación contigo, tú igual. Está claro, igual. Pero no lo digo por el compromiso que tú solo podías asumir con la empresa, con tu hermano, sino porque además, no satisfechos con los servicios profesionales que establecéis con vuestra empresa, sino que también os metéis a empresarios. Sí, cierto. Es decir, cierto. soy por aquí
asesor, pero por aquí soy empresario también. Sí, sí. Y luego además me meto en política. Y también. Ahí va. Y dice uno, qué difícil equilibrarlo todo y también lo personal. Sí, al final no eres a lo mejor lo suficientemente bueno en todo, es imposible. Pero bueno, intenté compaginar. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando había que hacer campaña política, mi hija, yo estaba ya divorciado, y mi hija con 4 añitos, Anita, bueno, Anita que ya tiene 23, ya tiene 23, pues con 4 años y había que irse por las tiendas, por el pueblo, a entregar la publicidad del partido, y ella se venía conmigo. Además, como yo soy muy tímido, de verdad, pues eso era lo que más timidez me daba. A mí los micrófonos, las cámaras no me genera problemas. Entregar los panfletos. Pero estar a puerta fría siempre me ha dado mucho pudor. Y mi hija, claro, la infancia no lo tenía. Y ella iba adelante, yo iba detrás. ¿Tu secretaria? Sí, sí, exacto. Y tú, bueno, embajadora. Yo tengo fotos con ella en comidas oficiales, sin pareja, con mi hija que era padre divorciado, que yo tenía que atender a mi hija y tenía que ir, por ejemplo, tengo una foto que recuerdo con mucho cariño, que estamos en el patrón de la policía municipal, sí, y mi acompañante es mi hija, en la mesa, en una mesa allí. ¿Con cuántos años? Pues tendría 4 o 5 años. 4 o 5 bueno, años. eso es ser padre en todas las circunstancias. Claro, y hay que estar con ella, claro, porque si no significaba irla dejando y no vivirla. Hay que conciliar en la medida de lo posible. Totalmente. Claro. Lo que pasa es que luego, además de la política, ¿en qué charcos empresariales? Bueno, vamos a ver, junto con mi hermano abrimos un tema de hostelería, restauración, que la verdad que ha tenido su trayectoria y su historia en Benalmádena y fuera. Aquí, además. Sí, Caleido. Claro. Que en Benalmádena. Una marca, ¿eh? Sí, una marca. Sigue existiendo, aunque es verdad que vendimos aquí en Benalmádena el negocio, una muy buena oferta de venta y vendimos, pero seguimos manteniendo Caleido en Málaga. El domicilio social está en Benalmádena, aunque el domicilio de la actividad está en Málaga capital. Siempre hay un puente, ¿no? Sí, Málaga, Benalmádena. Cierto, siempre. Y luego pues también, pero eso ya a nivel particular, pues también hice algo, concurso de lotería del Estado, y ahí tengo en García Lorca una administración, ¿no? Hay que diversificar. ¿Te ha tocado alguna vez algo? A mí no, pero hemos dado ¿Habéis dado premios? Hemos dado, bueno, hubo una época que ¿sí? Aquello fue impresionante, en mes y medio 3 primeros premios. ¿En mes y medio? No se recordaba caso igual en España. En mes y medio 3 primeros premios. Vaya racha, ¿no? Sí, pero ahora llevamos una rachita, bueno, ya pronto llegará. Bueno. También temas de seguros, ¿no? Sí, nosotros vimos como concepto de negocio ser una asesoría integral, que el cliente se le pudieran dar dentro todos los servicios. Claro. Y el ramo del seguro es algo que no estaba bien gestionado, y ya hace tiempo, ya hace 30 años, pues abrimos lo que era la agencia de seguro. Pudimos ser corredores, porque tenemos la titulación para ser corredores de seguros, claro, pero decidimos decantarnos por una compañía y elegimos al cabo de años el estar con una compañía muy puntera, muy potente, Allianz Seguros, y bueno, y la verdad que estamos muy contentos. Hoy en día somos los agentes más importantes de Málaga y los segundos de Andalucía en volumen de negocio, ¿no? Qué bueno. Jesús, seguro que en tu empresa, la asesoría, es un laboratorio perfecto para saber cómo están los tiempos económicos en lugares concretos como puede ser Costa del Sol, Benalmádena y lo que pueda rondar en cuanto a Málaga, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Pues mira, te cuento, hay mucha incertidumbre. Yo, cuando se habla, y lo que tú has dicho del laboratorio, cuando se habla de la crisis del 2008, yo ya la noté en el 2007. Al final del verano del 2007 fue cuando aquí, en la Costa del Sol, se empezó a notar la crisis. Ahora mismo no hay ninguna señal de presente, hay señal de futuro. Y además tanto se está hablando de lo que va a venir,
de la crisis energética por el cierre del gas ruso, el cierre también de las exportaciones de petróleo, la subida de precios, que es que se está anticipando demasiado. Las noticias nos llevan en inercia a que ocurran esas cosas. ¿Que se está especulando más de la cuenta? Yo creo que sí. ¿Con noticias negativas? Yo creo que sí, Y también creo que va a ocurrir, porque es que se está hablando tanto. Es cierto que va a haber un encarecimiento, si no ya lo ha habido, pues va a haber mucho más. Y efectivamente eso va a frenar a mucha gente y lamentablemente nosotros dependemos muchísimo del turismo. Y desde el momento en que eso afecte a los movimientos de las personas, en definitiva al turismo, pues esta zona se va a resentir. Lo que pasa es que también dicen, por otra parte, que si hay un sector que soporta bien los momentos de crisis, que los amortigua, es el sector servicios del turismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque afortunadamente el clima no va a cambiar. Las playas van a seguir estando en sus sitios. La gente, que también es un potencial como atractivo, vamos a seguir siendo más o menos alegres, pero vamos a seguir siendo gente sana, gente capaz, que aquí vivimos, ¿no? Digo yo que a lo mejor industrias de otro tipo, automoción o de energías o de complementos, y vete a saber, puedan resentirse mucho más, pero la del turismo, por poner un poquito de espíritu positivo, evidentemente sufrirá, pero a lo mejor flota un poquito más. Sí, además, date cuenta que somos una sociedad que antes se vivía para trabajar, ahora se trabaja para vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como se vive aquí, y cuando se viaja, yo creo que he viajado más que la media, pero los que han viajado mucho más que yo, al final dicen, es que como se vive aquí no se vive en ningún sitio. Claro. Y eso es una ventaja competitiva muy, muy importante. Claro. Y yo creo que efectivamente la gente, aunque haya crisis económica, siempre reservará algo para hacer turismo, ¿no? Claro. Y la zona, aunque se vea resentida, pero vamos a salir para adelante como lo llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Es que no nos queda otra. No queda otra. No queda otra. Lo que no quiero es que esto parezca como cada vez parece más un sálvese quien pueda. Yo espero de las agallas del personal y de las fortalezas que tenemos aquí para que salgamos adelante de la mejor manera posible, aunque cada vez esto de la globalización nos arrastra, Dios sabe a dónde, ¿no? Amigos, política, que antes hemos dado ahí una pincelada. ¿Te has sentido alguna vez con posibilidades de ser candidato a la alcaldía? Bueno, lo fui 2 veces. ¿Con posibilidades? Con posibilidades, sí. Vamos a ver, en el 2003 el objetivo era que Enrique Bolín no tuviera mayoría absoluta. Vale. Además que igual que hablo bien, tampoco, cuando las personas no están, no se debe hablar mal. Ya. Pero yo consideraba que lo mejor que le podía pasar a Benalmádena en ese tiempo era que Enrique Bolín dejara la alcaldía. Vale. Y el objetivo era conseguir eso, ese era el objetivo. En el 2007 el objetivo era ganar las elecciones. Y de hecho, date cuenta que los sondeos es verdad que muchas veces están denostados, pero se sabe que llevan tendencia y que llevan una base, ¿no? Claro. Yo ganaba las elecciones en el 2007 y no los ganaba yo, los ganaba el Partido Popular conmigo al frente, ¿no? Claro. Y sin embargo ahí esas son las que yo de verdad ganaba, y en las que me correspondía ganar, y creo que hubiera sido muy bueno para el municipio, con un entusiasmo, con unas ganas que tenía entonces, que sigo teniendo ahora, pero antes estaba en situación, ¿no? Sí. Y sin embargo ahí hubo una serie de movimientos extraños que hicieron ¿Internos? que... Sí, hubo unos... Pero también ya han pasado tantos años que no es bueno entrar en un detalle exhaustivo, pero al final mucha gente piensa que yo me enfadé con el partido por
porque me dijo que yo no debiera ser el candidato, que fuera Enrique Bolín, cuando yo sabía que Enrique Bolín no se iba a prestar nunca. Pero no fue eso. Date cuenta que yo había muchas cosas que sabía que había que hacerlas. Yo pensaba que había que mejorar el tráfico, había un proyecto de crear nuevos accesos porque con la autovía. Tú eres candidato a la alcaldía, tú ya tenías un rodaje, ¿no? Claro. ¿A ti no te pilla esto de paracaidista? No. Tú ya estabas curtido. Yo ya estaba, y además yo ya había sido, por ejemplo, secretario de la Junta Directiva de la CEB, claro. Yo ya llevaba años como empresario en el municipio. ¿Y sabías en Almadera cómo cojeaba Totalmente. Y cómo no cojeaba? Totalmente. Y lo que te estaba comentando es que yo sabía lo que era bueno y sabía lo que era malo. Claro. Y yo, por ejemplo, había dos proyectos que yo me había opuesto totalmente. El proyecto del monorraíl, aquello era un sinsentido económico. ¿Era del proyecto Olimpo? Sí, estaba dentro del proyecto Olimpo. Ya. Eso no tenía ningún sentido. Vale. Y luego el echar abajo, por ejemplo, la Casa de la Cultura y construir un edificio de 20 plantas adosado a Casas Mata en una avenida de unas dimensiones reducidas. ¿Cómo que no? Pues como que no. Y claro, lo que querían era que yo me prestase a seguir dentro del partido apoyando las ideas de Bolín en ese sentido. Claro. Y yo no podía con eso. Claro. Y aparte de todo, fíjate, que fue lo peor que yo le tengo que echar en cara al partido de entonces, a las personas. El partido está por encima. Sí, también. Las personas de entonces. Sí. Yo solamente pedí reunión con la dirección regional para explicarle el por qué teníamos que llevar nuestra línea. Claro. Y si al final ellos consideraban que nuestra línea era esa alianza y esa serie de proyectos, que yo no iba a estorbar, que yo me iba para mi casa y no pasaba nada. Punto. Ya ves, no te faltaba a ti tarea en tu trabajo. Por eso te digo, yo tenía cosas de las que ocuparme. Pues que no se produjo esa reunión. Y que en diciembre me citaron para decirme que continuara como presidente y que entonces, bueno, un gran amigo, Enrique Moya, iba a tomar la alcaldía, pero ahí había un deseo de que el PP fuera una muleta de Enrique Bolín que le permitiera llegar a la alcaldía. Claro. Y yo, no solo yo, sino la mayor parte de la ejecutiva de entonces nos rebelamos contra aquello. Y constituimos el partido y a 2 meses vista estaban las siglas, nos dio tiempo a muy poco. Y lo hicieron con maldad, porque lo hicieron tardíamente para que yo no tuviera tiempo de reaccionar. Exacto. Porque es que además en aquella época hicimos un trabajo muy bueno por todas las urbanizaciones, muy parecido al que está haciendo ahora Juan Antonio Lara. Por todas las urbanizaciones, hablando con vecinos, viendo las deficiencias. Abonando el terreno. Sí, y en aquella época, me acuerdo que las encuestas hablaban que el apellido Forte daba incluso más votos que las siglas PP. Amigo. Y entonces, pues, tuvieron miedo de aquello y hicieron una jugada sucia cuando no, si todo con una conversación franca se hubiera solucionado. ¿Cómo fue al final aquel resultado? Pues mira, aquello te cuento, fue el GIP consiguió 5, el PP 4, luego MPB hizo su campaña y ahí es donde te das cuenta lo importante que son los medios de comunicación, que cuando son honestos, como este medio, pues se dedican a informar, y cuando se hace un medio que lo que hace es a confundir, al final lo que dijeron era que yo iba a pactar con Bolín y que el objetivo de presentarme, y yo tuve constancia de que eso era así en campaña. Cuando ya en campaña hablo con la gente y me transmite eso, yo te iba a votar, pero como vas a pactar con Bolín, pero ¿cómo puedes? Digo, tú no sabes la historia, si precisamente contando. Yo me he ido porque quiero que Bolín ya no continúe. Y me encontré que... Enturbiaron el tema. Enturbiaron. Entonces yo conseguí solo 2, pero bueno, también te digo una cosa, ¿quién con 2 meses de fundación de un partido consigue 2 concejales? Dificilísimo. ¿No? Dificilísimo. Totalmente. Dificilísimo. Pero ahí no se acabó la historia. No,
no, ahí... Porque tú eres de martillito, ¿eh? Sí, sí. Al menos en esa época. Sí, sigue estando, aunque ya más mayor, Claro, ya más mayor. La Diputación te llama. Sí, pero previamente, yo además lo comento con muchos compañeros y lo comento con muchos amigos también del PSOE. No hay nadie en la provincia de Málaga que haya tenido una trayectoria tan intensa y tan convulsa y tan desgastante como la mía. Bueno, tuve un tránsfuga. ¿Y en Benalmádena quién no ha tenido tránsfuga? No, pero en este caso es que había hasta un acuerdo con Bolín que se retirase en 2 años, que yo sabía que no lo iba a cumplir. Ay, y se compró a un concejal de una forma muy sucia. Vale. Hubo 2 mociones de censura. Una, cuando ya entra Elías Bendodo en la presidencia y él y yo teníamos buena relación y ya pues estaba todo, ya no tenía sentido, incluso la existencia de mi partido, de IDB, Claro. pues entonces se hace esa moción de censura, desbanca a Carnero. Exacto. Y gobernamos durante 2 años. Yo creo que fueron los 2 años en los que yo más intensamente estuve en la política ¿Qué municipal. responsabilidad tenías? Yo llevé vías y obras y urbanismo. Majao. Bueno, la época en la que en Benalmádena se ejecutaron 40 millones de euros en 2 años. Bueno. Cuando eso, yo creo que desde entonces, sumando todas las obras que se hayan hecho, no llegarán ni a la mitad. Vale. En 2 años. O sea que fue intenso. Muy intenso, muy intenso. Luego yo tenía pactado mi reincorporación al partido y yo, 2 gallos, considero que no era lo bueno, aunque nos lleváramos muy bien, Enrique Moya y yo nos llevamos bien, pero digo, mira, ya está, Enrique es el gallo del ayuntamiento y yo soy la persona que voy a otro ámbito. Claro. Decidimos que fuera Diputación y estuve en Diputación. Y allí tampoco... Y después vino la moción de censura del PP, también otra vez contra Carnero. Que ha sido, él también tiene experiencia, ha sido el único que creo que ha recibido 2 mociones de censura en contra. Claro, Las mías fueron muy duras, porque una moción de censura es algo tremendo. Es una chafa. Pero es muy duro, ¿no? Claro. Hay piquetes que quieren ir a tus negocios a agredirlos, Claro. en fin, es terrible. Pero en mi caso por lo menos fue consiguiendo alcaldía, el caso de Javier fue perdiéndola, ¿no? Claro. Hablamos de tiempos convulsos hoy, Sí. pero qué convulso siempre en las últimas décadas, hasta estas 2 últimas legislaturas, Benalmádena. Sí, es verdad. Ahora está teniendo un poquito más de estabilidad, Claro. y menos presencia de los grupos independientes. Yo creo que cuando hay partidos sólidos, y luego para colmo ahora hay otros partidos. Los partidos sólidos son partidos solventes. Sí, pero luego además ahora si hay alguien que no está de acuerdo con la línea del PP, pues ahí está Ciudadanos, o incluso ahí está Vox. Y si alguien no está con la línea del PSOE, pues ahí está Podemos. Claro. Yo creo que montar un grupo El panorama independiente... está cubierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Benalmádena antes era un municipio mucho más pequeño, entonces los personalismos tenían sentido. Claro. Yo creo que ahora no, tiene más lógica los equipos, las siglas, la estructura de partido, con sus ventajas y sus inconvenientes, tienen más sentido que los partidos personalistas. Que Benalmádena tiene su complejidad urbanística que irradia luego en lo social, porque claro, son tantos núcleos, Sí. tan distintos. Sí. El pueblo, Arroyo, la costa, que eso, quieras o no, hace que los factores diferenciales y personales, a lo mejor, tengan, pues eso, un mayor realce, ¿no? Porque si todo estuviera más o menos concentrado, pues mira, las cosas se diluyen, pero aquí se diluye poco, Sí. porque luego salgo del ámbito. Pero yo me acuerdo de la época, haz de cuenta que yo las primeras estadísticas de población que barajé a principios de los 90, yo creo que estaba yo en la Asociación de Empresarios en mi primera etapa. Ahora eres vicepresidente. Vicepresidente Claro. y presidente del Centro Comercial Abierto. Exacto. Eso. Pues en aquella etapa barajábamos que no llegábamos a 20.000 habitantes. Ya ves. Y ahora estamos en 70 y pico mil. Entonces, en aquella época yo me acuerdo que en Arroyo de la Miel prácticamente nos conocíamos todos. Claro. Y en la costa era un grupo, por ejemplo, con gente de mi edad, era un grupo reducido
de amigos, y es que no había más. No había más. No había más. Había 15 o 20 gente de mi edad prácticamente, y entonces pues nos conocíamos todos en aquella época, ¿no? Aquí no se acaba la historia, porque después estuviste en Diputación 2 años, si no me equivoco. No, 4 años, 4 ejerciendo labores de responsabilidad. Sí. En áreas de personal. A mí siempre me ha tocado algo complicado. Y números, ¿no? Me ha tocado algo complicado y números. ¿Sí? No, Diputación, cuando llegamos en el año 2011, Elías, que hizo una labor fantástica, yo creo que, además se lo comento a Francis, que es de mis amigos de Francis Salado, el actual presidente, y yo digo, te tienes que esmerar mucho, porque has tenido un predecesor que lo ha hecho extremadamente bien. Ha visto... Se ha visualizado lo que era la Diputación y la importancia que puede tener la Diputación. Total. Bueno, pues en el 2011 nos encontramos una Diputación muy endeudada, 300 y pico millones de euros de endeudamiento. Y aquí está el economista. Aquí está el economista. Con la confianza de él. Exacto. Aquí está el economista y vemos que había dos áreas, el área económica en general, pero sobre todo el área de recursos humanos. Diputación había sido un colocadero político, ¿vale? Y había sobredimensión. Café para todos. Exacto, de personal. Ya. ¿Y qué es lo que ocurre? Había que viabilizar y adelgazar aquello y, digamos, poner la estructura adecuada para dar servicio a los municipios. ¿Te tocó? No, y me tocó. Bueno, ahí está la gestión, con el tiempo. Hombre, saneado. Yo te digo una cosa, además, hoy en día las personas con las que negocié el convenio, fue un convenio muy duro, porque cuando negocias un convenio con mejora, eso es fantástico. Claro. Ahora cuando hacen un convenio restringiendo... Con lo mínimo. Restringiendo... Pero tú tenías autocontrol. Sí, de las artes marciales. Sí, pero no fue necesario. Mira, en una negociación siempre tienes que dar algo. Siempre tienes que dar algo. Siempre. Y siempre tienes que analizar cómo hace el menor daño posible. Y me explico. Ya. Había que adelgazar el tema de la administración. Había dos fórmulas. Amortizar los puestos de trabajo y dejar a interinos fuera. O lo que hicimos fue analizar la edad promedio y vimos que Diputación tenía una edad promedio muy alta, que la gente se iba a jubilar y poquito a poco. En masa. Sacrificamos a los contratados, ahí no pude salvarlo, pero sí en poco tiempo, pues creo que de 1.700 y pico pasamos a 1.300 trabajadores, con un ahorro muy importante. ¿Por cuestión generacional? Exacto, sin hacer mucho daño. Claro. Luego además rebajamos todos los beneficios sociales que tenía el convenio, que eran excesivos, y claro, los sindicatos, aparte del buen fin de las cosas, había que darles algo. Entonces ellos habían un proceso de consolidación de los interinos que se había aprobado hacía años y no se había iniciado. Entonces se puso todo encima de la mesa. Además tuve la suerte, pero yo creo que no es la suerte, te encuentras buena gente en todos lados. Y la verdad es que me encontré mucha calidad, cada uno defendiendo su postura, pero me encontré mucha calidad humana. Sí, me encontré mucha calidad humana con la UGT, con comisiones, con todas. No todo el mundo puede decir eso. No, y hoy en día, a pesar de que fue un convenio, primero que hubo una reducción de personal, que fue un convenio con reducción de prestaciones sociales, convenio duro, pues sin embargo yo les tengo cariño y salvo que finjan mucho, y ahora son también personas con responsabilidad en la UGT provincial, por ejemplo, creo que a mí también, porque saben que intentaba... Se hizo lo mejor posible. Efectivamente, claro. Así fue. ¿Benalmádena sigue presente? Benalmádena lo es todo para mí, ahora. Claro, mis intereses económicos están aquí, mis intereses vitales. Yo me vine a vivir aquí, pues en el año 91, me vine a vivir y de aquí ya no me saca nadie. No lo digo solo por el tema vital, por el tema del compromiso, por el tema de seguir apostando, pues por intentar seguir aportando cosas en favor de los vecinos. Totalmente. Desde el momento en que yo en el 2015 tomé la decisión, porque se mezclaban muchas cosas. Levantar el pie. La política también en parte se mezcló mucho. La política ha llegado a un momento en que cuando yo entré en política era
como una culminación, llegaban los notables del municipio. Aquello se ha ido degradando. Yo me acuerdo cuando al político se le respetaba, ahora no, ahora es soltarle una fresca al político, es lo que a la gente le gusta y se sienten reconocidos, ¿no? Sí. Se ha vulgarizado. Y aparte de todo, tengo que decir, el nivel de la política bajó tanto que yo ya incluso en los plenos no me sentía cómodo. Yo digo, yo estoy... ¿Por qué tengo que aguantar esto? En aquella época yo escuchaba hasta insultos, barrio bajero, yo digo, esto no me merece a mí ya la pena estar en esta dinámica. Y bueno, cuando uno no tiene ese empuje, y además es una época de tu vida, ya está, yo pasé una época... Pero que eso no significa que tiraras la toalla. No, porque yo quería seguir haciendo cosas, entonces, como sigo siendo empresario, me pidieron que volviera a integrarme en la asociación de empresarios y la verdad es que lo hice y bueno, y ahí estamos Rosa y yo en la Cámara de Comercio de Málaga, en la ejecutiva, estamos en la Confederación de Empresarios y en definitiva estamos intentando ayudar e intentando contribuir desde una óptica concreta a lo mejor del a la municipio. Riqueza de la zona. Sí. Y además, te va el negocio. Sí. Porque si no se ayuda a que se genere riqueza en la zona, poca asesoría va a haber para las empresas que tengan que tenerla. Eso está en mi cabeza, claro. pero en mi corazón también está que yo quiero que Benalmádena siga siendo un lugar puntero en la Costa del Sol. Y estoy preocupado con Benalmádena, porque aquí no podemos quedarnos en la alegría de todo lo bien que lo hemos hecho en estos años y demás. Hay que saber que Benalmádena está un poco estancada y hace falta inventiva política para fomentar nuevas vías para Benalmádena. Porque potencialidad hay. Muchísima. De hecho, fíjate, fíjate qué cosa. A mí ahora me encanta que una zona olvidada a nivel empresarial y turístico de Benalmádena era la antigua Nacional 340, ¿cierto? Desde el Sunset hasta Fuengirola, eso no existía, eso era sitio residencial. Sí. Simplemente con ponerle unos cuantos aparcamientos están floreciendo negocios que ahora mismo son santo y seña de Benalmádena. Qué bueno. Con simplemente ponerle aparcamientos. Fíjate qué poquito necesita... Cuando era un lugar de paso. Exacto, pero fíjate qué poquito necesita el empresario para crear puestos de trabajo y crear riqueza y crear un complemento. Yo creo que ahora mismo en Benalmádena de lo que más hay que presumir es del puerto y de ese tramo de la costa que hasta hace poco no existía. Claro. Benalmádena Pueblo. En Benalmádena Pueblo hicimos de esos 40 millones de euros, muchos fueron para Benalmádena Pueblo, hicimos un embellecimiento y yo lo defiendo. Benalmádena Pueblo es el pueblo más bonito posiblemente de la provincia de Málaga. Es precioso. Claro. Pues a raíz de aquello, oye, los negocios han evolucionado.